Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Zoom. Mi nombre es Martín Tula y como todos los jueves a partir de las 2 de la tarde hacemos Zoom y Foco en la realidad acá en Radio Arroba. Nos puedes escuchar en radioarroba.com/player o vernos en mi fanpage Martín Tula 2020. Antes de pasar a los invitados del día, voy a hacer mi editorial que cambié hace unas horas, porque mientras estaba escribiendo estaba viendo las noticias y veo el título Apareció Maya. Y en ese momento decidí borrar todo lo que estaba escribiendo y hacer una nueva. Y explicar lo que significa Maya para los argentinos y para mí. Maya es la consecuencia de la fábrica de pobres, que viene hace décadas. Es la consecuencia de una Argentina en decadencia moral y social. Es una nena cuya necesidad es poder sobrevivir al ser humano y a la vida que le tocó. Maya es culpa de nosotros, pero es más culpa de un Estado no presente. Cuando lo escucho al ministro Arroyo diciendo por qué le aumentamos un 50% en la tarjeta alimentar a la gente, diciendo textual, es porque la gente dejó de comer carne, verduras y frutas y está comiendo más harinas. Ministro, en vez de darle más dinero en una tarjeta, ¿por qué no le damos trabajo, salud, cultura, educación? Cosas básicas para que cualquier ser humano en esta tierra pueda sobrevivir y se pueda formar así solo. Cuando lo escuché ayer a Bernie diciendo buscar a Maya es como buscar una aguja en un pajar, pensé por un segundo, ¿qué hace Bernie en ese puesto? ¿Por qué no se va a su casa a ver la saga de Rambo, que tanto le gusta y que tanto sueña parecerse? Maya y las chicas de Formosa, a quienes les quitan los hijos, porque ellas sí deciden ser madres, no son tenidas en cuenta por el colectivo. El colectivo está más preocupado por ver lo que hace una pareja en la cama a través de tweets de Mercedes Morán que por Maya o por esas chicas. Pero bueno, creo que a la casta política lo único que le importa es estar presente en cargos y en negocios. Porque a esta casta no le importa ni las mayas, ni los pobres, ni los viejos, ni los chicos. A esta casta lo único que le importa es perdurar en el poder por siempre. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con el primer invitado de Zoom. Bueno, acá estamos en el segundo bloque con nuestro primer invitado, Pablo Oliveira Silva, politólogo, periodista. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andan todos? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente en Zoom, te agradezco.
Por favor, un placer. Bueno, la primera pregunta es, ¿crees que Alberto perdió su última carta con los sardos y la aparición de Soria? ¿Qué pregunta, no? A ver, ¿cuántas cartas tiene Alberto? Sería la pregunta, ¿no? Porque bueno, si Ah, vos decís que la última, habría que ver cuál es el menú de cartas que tiene. Yo creo que fue un golpe importante para lo que es el grupo de Alberto. Sin lugar a dudas que fue una decisión de Losardo, hasta donde sabemos. De todas maneras, quedó en evidencia que su debilidad política, institucional, es mucho más grave de la que muchos pensaban previamente a la designación de su candidatura por parte de la vicepresidente Fernández. Así que yo creo que estamos en una situación muy particular. Diría que no es novedosa para Argentina esto de designar o poner a cargo a alguien que no es el que tiene el poder, pero claramente lo que está quedando en evidencia es que la hoja de ruta del kirchnerismo es una sola. De hecho, lo más preocupante de todo esto es que los problemas son tan grandes y tan variados que es muy sorprendente que tenga relevancia hoy un ministro de Justicia desbocado como es Martín Soria, porque ya lo conocíamos quienes por lo menos indagamos un poco su pasado o su devenir político en Río Negro. Este, es un tirabomba. Era evidente que iba a tener manifestaciones como las que tuvo en relación a la justicia y, por supuesto, sin ningún eufemismo, pidiendo por la liberación de culpa y cargo a Cristina Fernández. Así que me parece que todavía hay mucho para asombrarse o no, pero lo concreto es que Alberto Fernández tiene una debilidad de origen política. Así que creo que lo único que estamos viendo es a cada paso más debilidad. claro, vos hacías referencia al pasado de Soria y no entiendo, no comprendo yo como una persona que recibía dádivas por parte de su partido, o sea, porcentajes de sueldos, puede estar en el cargo que está hoy, porque si no me equivoco, le sacaba a su gente un 10%. Bueno, sí, es así. De hecho, es increíble porque está confirmado, pero simplemente lo único que no se pudo acreditar es que lo usaba políticamente o para qué lo usaba o para beneficio personal. Es muy loco el tema de la causa esta. Pero déjame que te ponga un ejemplo claro de alguien Sí, que sí. hizo exactamente lo mismo y hoy y le han premiado con otra caja bastante oscura y quienes también tienen un poquito de conocimiento saben que tiene problemas de todo tipo y la corrupción ahí no está al margen, que es la Kumar. Quien está a cargo de la Kumar es Sabatella. Mm. Martín Sabatella hacía exactamente lo mismo con este procedimiento de recaudación con la caja, con dinero de los contribuyentes, porque no estamos hablando de aportes voluntarios, sino que directamente es dinero que le sacaba a los funcionarios y empleados públicos, ¿no? De la repartición que Claro. tienen a cargo. Y cuando te hacía referencia a la última carta, me refería a Ginés, porque Ginés lo corrió en horas, no tuvo esa semana de ver a quién pongo y más. Puso a Bisotti. Por eso me refería a otra carta. Es como que ya no tiene sostén de ningún lado. Es Bueno, más, sin mofarnos del presidente, el lunes pasado en una nota le sonó el tema Titanic cuando nombró a Soria. es muy preocupante que pase eso porque tenemos bastantes antecedentes en la historia argentina de presidentes que han sido destruidos simbólicamente desde los medios, independientemente de los méritos que esté haciendo Fernández, ¿no? Pero, a ver, había toda una prensa que dibujaba a Arturo Humberto Ilia como una tortuga. Ese es un antecedente preocupante. Lo mismo De pasó la con Rúa De la Rúa, Continelli. ¿no? De la Rúa Continelli. con Tinelli, por eso. O sea, Argentina tiene esa forma de fagocitarse también la debilidad presidencial. En este caso, coincide con que existe una debilidad muy, muy potente. Pero respecto de lo que vos decís de la semana de distancia, de diferencia, ya estaba decidido lo de Soria. Lo supimos nosotros de inmediato que circuló el rumor, que era Soria el candidato que había definido Cristina. Lo único que pasó es que tenían que justamente terminar de sacarle este problemita que tenía de la causa en la cual quedaba procesado. De hecho, el viernes pasado Claro. este, fue sobreseído en esa causa y obviamente a continuación de que eso ocurrió fue anunciado que era el próximo ministro
de justicia. O sea, no es que en realidad estaba haciendo fuerza Fernández por ver a quién ponía, buscaba un reemplazante. Ya estaba definido, estaba cocinado desde el Instituto Patria, y esto lo único que hizo fue justamente cumplir la formalidad de resolver el problema de la causa esta que tenía este muchacho. Cuando pasó lo de Vicentín, la sociedad argentina salió inmediatamente a la calle. Cuando pasó lo de las vacunas, nos quedamos con las recetas en redes, con las noticias. ¿Por qué crees que la sociedad, aparte de quejarse, no salió como salió con Vicentín en la calle? Que a mi entender es mucho más dramático, sin quitar la otra causa, ¿no? O sea, porque directamente están robando salud. Yo creo que la causa esta del vacunatorio VIP y el mal manejo de la campaña de vacunación y el desastre de la gestión de compra de vacunas, que realmente está dejando en evidencia que hay impericia, incapacidad o problemas de eh, corrupción crónica, porque en el caso puntual de Pfizer está claro que era una cuestión de logística, es decir, el negocio del traslado o el transporte y la verificación de la trazabilidad de la vacuna por parte de Pfizer está asociado directamente al servicio de DHL en todos los países. Si acá no se aceptó justamente para que el negocio se lo llevara a Aerolíneas Argentina y la Cámpora, justamente para derivar esos recursos, de hecho hay informes y estudios que han sido publicados, lo hemos compartido, hemos dejado bien en claro que un viaje de aerolíneas cuesta alrededor de $300.000 versus $75.000 que cuesta un avión carguero de DHL que puede transportar 5 veces más o hasta varias veces más la cantidad de vacunas. Pero en Claro, este caso pero si le hacías puntual, eso, le quitas la épica. Le quitas la por épica, sí. supuesto, exactamente. Volvemos a lo mismo. Todo esto tiene que ver con lo único que exhibe el relato populista, que es dotar de épica a aquello que no lo tiene. Pero con esto que vos decías respecto de si hay una anomia en la sociedad creciente y si esto merece o no merece manifestaciones, yo creo que siempre merece manifestaciones. De hecho, Formosa todos los días está en manifestación permanente, hace por lo menos 13 días. Hay una decisión del pueblo formoseño de terminar con lo que ya no toleran. De hecho, no se cambia lo que se tolera, así que hay que ver hasta qué punto es el límite de la sociedad argentina para tolerar este tipo de ineficacia e incapacidad para gestionar, por lo menos con algún tipo de manifestación, como lo pidió Alberto Fernández, que dijo, si me estoy equivocando, salgan a la calle. ¿No? Obviamente es que se lo decía a su facción política y está claro que el peronismo tiene otro tipo de flexibilidad para otro músculo, ¿no? Para salir a la calle o otra decisión. Y de hecho, cuando fue la última marcha, si lo recordás, en la cual justamente hubo este tipo de reclamos sobre el tema de la vacunación VIP y todo eso, a lo primero que hicieron fue blindar la Quinta de Olivos, y los mismos muchachos que mandaron del sindicato que estaba haciendo de guardia pretoriana salieron a pegarle a jubilados. Y no hubo Mm. ninguna indignación de ninguna índole por parte de la política en general, y por supuesto que eso pasó a un segundo plano con este tema de lo que fue la representación simbólica de las bolsas mortuorias, ¿no? Es decir, por un lado vos tenés una ciudadanía culpógena que cae como agentes secundarios de la manipulación sociopática de quienes se dedican a hacer gaslighting, ¿no? O sea, la estrategia de gaslighting político es trasladar la culpa al otro, señalar al otro como culpable, dar vuelta la relación víctima-victimario, forzar una definición agonal de la visión de la ciudadanía. De hecho, recordar, o sea, estaban primero los runners, después los rugbyers, los surfers, Los bares, sí, seguía. cualquiera, sí, o sea, siempre había un Menos, culpable. menos ellos, sí, la culpa de otros. Exactamente. Lo concreto y lo más contundente es que los 54.000 muertos que tiene hoy Argentina por COVID, más del 83% son mayores de 60 años. Todas las personas que fallecieron por COVID en el 83% eran mayores de 60 años que obviamente necesitaron de atención médica en las unidades de terapia intensiva. Quiere decir que el foco primario debería haber estado puesto en esta campaña de vacunación en esos 7,5 millones de personas vulnerables, siendo que el Ministerio de Salud había definido en diciembre que había prioridad para vacunar a 14,5 millones de personas. ¿Cuántas vacunas llegan al país? 4 millones. ¿Cuánto hay hoy todavía distribuido? El 70%. Hay un 30% que todavía no se entregó. Y ya no hay más vacunas. Entonces, si no hay una crítica a cómo la política está gestionando, cómo este gobierno está gestionando la campaña de vacunación, seguramente que tendremos un reflejo de eso, espero, por accountability vertical, Mm. en las urnas, ¿no? Ya está definido el calendario de este año por ley, obviamente más allá que la Cámara Electoral lo que hizo simplemente es ejercer su rol de comunicador. Está claro que ya tenemos una campaña que va a comenzar en junio, ya tenemos el 14 de agosto como fecha de las PASO,
y por su 8 de agosto, perdón, como 8 de fecha de las agosto, sí. PASO, y 24 de octubre para la definición de los cargos legislativos de este año. Pero, por supuesto que el foco también está puesto, y esto es algo que muchos empezaron a advertirlo y lo venimos por lo menos comentando varios, que el gobierno de Alberto Fernández no deja de prestar atención al proceso electoral y de qué manera puede hacer lo imposible para que se vea acogotado de todo punto de vista, como ha sido en los años anteriores en los cuales el kirchnerismo fue gobierno desde 2003. Y en este punto tenemos 3 hitos que vienen dándose, dejando bien en claro que el objetivo de las elecciones es una preocupación grandísima para Alberto Fernández y para Cristina Fernández y la coalición panperonista que integra junto con Massa, porque primero que nada puso en la Cámara Nacional Electoral, que es el tribunal de alzada para todos los tribunales federales con competencia electoral de todo el país, a Bejas, un abogado, un abogado tucumano, juez designado por Alperovich y un aliado de Mansur. Recordemos que Mansur es uno de los gobernadores fundamentales en el armado de la campaña electoral de Alberto Fernández en 2019. Fue el que organizó la campaña electoral, de hecho recordá cuando hicieron el asadazo ese, que fueron todos allá a Tucumán. Así que vos fíjate que puso una persona de él directamente en la Cámara Nacional Electoral, que es la que revisa cualquier tipo de problema que pueda haber en primera instancia. Y el distrito más importante del país, o el más grande, o el que tiene el mayor peso electoral, casi el 40% de los votos salen de ahí, es la provincia de Buenos Aires. ¿Y a quién designó como juez electoral con competencia, juez federal con competencia electoral en el Juzgado 1 de La Plata? Bueno, Alejo Ramos Padilla, absolutamente un tipo alineado con el Instituto Patria, quien estuvo a cargo de la investigación Puf Puf, si recordarán eso que fue bastante increíble y por supuesto fue un forum shopping dedicado a que lo instigara Ramos Padillo desde Dolores, ahora ya con asiento en La Plata, así que de alguna manera está generando estos primeros pasos para, por otro lado, seguir insistiendo a ver si va o no van las PASO, porque todavía eso lo podría llegar a anular por ley del Congreso, no creo que tenga los votos ni la posibilidad de hacerlo, pero en concreto vienen hablando todos los gobernadores, recordad que hubo una solicitada con todos los gobernadores porque no querían competencia de la cámpora, pidiendo que Alberto Fernández terminara con la excusa de la pandemia con el gasto de las PASO. Una locura, pero está claro que el tercer punto que completó estas acciones que van en dirección a limitar la participación o tratar de restringir el voto opositor o de alguna manera tratar de condicionar desde la justicia lo que pueda suceder, es justamente con la derogación de los decretos reglamentarios que daban posibilidades de mayor acceso al sufragio por parte de aquellos argentinos en el exterior, la fuerza de seguridad y los reos con condena pendiente o con... No, firme, claro. Exactamente. Claro, y hablando de eso, ¿qué opinión te merece los libertarios, liberales, esa pelea tuitera que a mi punto de vista no suma nada y como que no llegan a nada? O sea, ¿vos creés que puede, el otro día lo hablaba con Paulino Rodríguez, ¿vos creés que puede llegar a ser la tercera fuerza o todavía están verdes? Verdes en el sentido político, ¿no? Mirá, yo creo que esta es una elección legislativa, lo único que necesita el oficialismo es aumentar su base de bancas para tratar de dominar el Congreso, tener por lo menos el quórum garantizado sin tener que negociar y por supuesto en lo más posible sumar la mayor cantidad de bancas en el Senado para ver si pueden llegar a los 2 tercios y con eso sí consolidar directamente la avanzada final que pueda permitirles a ellos quizás en un tiempo más y si superan este problema político, económico con la pandemia, que la veo bastante difícil, ir por lo que realmente quiere Cristina, que es transformar la constitución en una constitución totalmente antirrepublicana, o por lo menos quitarle el sesgo republicano e ir hacia una constitución populista. Para poder lograr eso, necesariamente lo que necesita es fragmentar el voto opositor, que eso puede ser muy bien asusado desde justamente las usinas que aportan fondos oscuros, porque, vamos a decirlo bien clarito, Argentina tiene una madre de todas las batallas, una sola que es la madre de todas las batallas y que es algo que no lo hemos resuelto desde que tenemos vuelta a la democracia en el 83, que es cómo se financia la política. ¿Quién pone la plata para la política? ¿Cómo es la transparencia electoral en el proceso de generación de fondos y recursos para la política? Como eso no sigue siendo totalmente oscuro,
una parte de la política se financia con fondos públicos, otra parte de la política se financia con fondos oscuros, otra parte de la política se financia con dinero que está afuera, y obviamente también hay una parte de la política que se financia lamentablemente con el narcotráfico y otras organizaciones ilícitas muy preocupantes. Y esto es creciente. Entonces, como lo que tenemos es un festival de dineros que van de un lado para el otro, es bastante llamativo que dentro de este movimiento de ganancias que se está haciendo en el Congreso aparezca justamente exenciones que van a hacerle, por ejemplo, a la industria del juego. Sí. La industria del juego que va a recibir una exención de ganancias no es para que los tipos tengan más platita en el bolsillo. Probablemente sea para que esa platita, en vez de salir de sus bolsillos, salga para los bolsillos de las campañas electorales que tengan que apoyar. ¿Sí? Ojo porque el juego ha aportado apoyo a todos los candidatos, ¿no? A la mayoría de los candidatos. Es una cuestión que es bastante universal. Pero por eso digo, como no logramos que este país se ponga de pie desde el punto de vista institucional, y hay un atraso muy grande en lo que es la forma de administración pública llamada gobierno abierto, que hoy rige el mundo y que justamente lo que hace es acortar esas brechas de información y esas posibilidades de corrupción. Argentina hoy lo que tiene justamente es toda una sospecha de todo el sistema político de si hay alguien que está aceitando colectoras, está dándole aire a nuevas alianzas, o de qué manera hacen para justamente generar ese ruido que pueda llegar a atomizar el voto, ¿no? Lo que Argentina necesita es mejorar su sistema de partidos políticos también, para eso están las PASO, justamente para darle más competencia y competencia centrípeta, es decir, tratar de achicar la oferta electoral entre aquellos que más o menos tienen la misma propuesta, y en eso justamente está el trabajo no solamente de los políticos, sino también de los ciudadanos, que es brindarse a la participación política tratando de entenderla como la única manera que tenemos de ordenar el hormiguero. Es decir, si los ciudadanos empezamos a entender que la única manera de salir de este problema es poniéndonos a encontrar soluciones y a trabajar en serio, sin egoísmo, sin soberbia y sin la egolatría que prima en la mayoría de los señores que hablan sobre política, probablemente en algún tiempo se termine depurando esto. Pero hoy por hoy lo que tenemos son nuevos emergentes políticos, que es saludable y que de alguna manera tienen que encontrar su lugar. Por supuesto que la ciudadanía es la que va a terminar decidiendo si Frente Vamos tiene éxito o no, si araña un porcentaje que le permita alcanzar una banca o no. La verdad es que está muy difícil la situación porque hay una competencia, te diría que de dos grandes coaliciones que se van a llevar seguramente arriba del 80% de los votos. Y teniendo en cuenta esto, probablemente estas diferencias minoritarias van a tener que ver cómo se distribuya el porcentaje DONT para ver si tienen una pequeña oportunidad. Lo concreto es que para ser partido político, Sartori decía que tenía que tener dos condiciones. La primera, y es bastante lógica, ¿no?, que es la capacidad de chantaje. Así lo dice Sartori. Y la otra es la capacidad de coalición. Es decir, si vos no tenés la capacidad de coalicionarte para generar más potencia electoral y además por tu chantaje necesitan negociar con vos para tenerte dentro, entonces ahí es donde podés llegar a convertirte en un partido político. Por ahora es una expresión partidaria que está buscando peso, que está buscando sustento. Lo que pasó en 2019 es que realmente terminaron siendo votos muy minoritarios. Espert había sacado el 1 y pico %, el partido de Centurión, Gómez Centurión, también sacó el 1 y pico %, y el que realmente todavía tiene un peso electoral que hay que ver cómo se mide en estos momentos, es el partido, el Consenso Federal de Labaña y compañía, ¿no? Hay que ver si ya se terminó de mimetizar con el oficialismo o termina justamente de diluirse y aporta votos a Juntos por el Cambio con el intento de Pichetto de sumar la pata del peronismo republicano. Así que hay toda una reconfiguración que probablemente modifique en algún sentido, no demasiado, lo que ocurrió en 2019. Claro, eso te lo planteaba porque, a diferencia de 2019, los liberales estaban con centro-derecha, más que nada Centurión, y después Perro más liberal, pero ahora como que hay muchos más referentes, por lo que veo, y entonces por eso, si no se terminan de acoplar, termina siendo en un lindo proyecto y nada más. Por eso es lo que le planteaba y bueno, le planteé la otra vez a Paulino, o sea, como que no encuentran una base, y yo creo que esto suma más
a la polarización de Juntos por el Cambio y de Frente de Todos que van a ser una tercera fuerza. A ver, para que eso ocurra tienen que tener un trabajo de comunicación que yo no estoy viendo. Si bien creo que hay cosas que han permeado en un porcentaje, no sé si importante, pero un porcentaje bastante interesante del electorado joven. Milei un poco con su verba inflamada, ¿no? Para hablar sobre los políticos, la política y su visión de la economía, tiene mucho que ver justamente cómo se paran en el discurso político. Porque recordemos que acción en política es hablar. Si vos no podés convencer, no podés atraer con una propuesta, es muy difícil que realmente termine empezando, ¿no? Así que también es cierto que la gente toma decisiones racionales en el voto, no solamente emocionales. Hay un componente emocional, pero también hay un componente racional. Si la amenaza del kirchnerismo es ir por justamente una reforma de la Constitución y pudieran tener la posibilidad de hacerlo en este turno electoral, yo creo que como oposición plantearía, encontrémonos en esos puntos que podemos dialogar y tratamos de hacer fuerza para retomar el poder en 2023 y terminar de una vez por todas con este proceso de degradación populista, ¿no? Todo esto son conjeturas. Tiene mucho que ver seguramente cuál es el plan de comunicación y cómo quieren plantear la estrategia de la campaña política. Y la última para ir cerrando, y es referencia a Bernie, que ayer tuvo la pésima frase de es como buscar una, sobre Maya, ¿no? Es como buscar una aguja en un pajar, y hoy una conferencia de prensa junto a Santilli, lo único que hizo fue de vuelta tirarle flores, una ironía, ¿no? A Federic. ¿Cuál es el juego de Bernie? ¿Realmente a Bernie le interesa el puesto donde está o estaba haciendo una campaña futuro? Nosotros denunciamos situaciones muy concretas de Bernie. Bernie sacando recursos de la provincia de Buenos Aires, del ministerio, para hacer sus redes sociales, para contratar granjas de trolls o granjas de seguidores para replicar la comunicación y aumentar el impacto de lo que dice. Tiene contratada una empresa ahí en la localidad de Martínez que le hizo todo el trabajo de comunicación. Claramente Bernie tiene una posición que es salir a competir o por la gobernación o por lo menos llegar a un espacio, pero es una estrategia dentro del peronismo para quitarle votos por derecha a las coaliciones opositoras. Yo creo que lo que está buscando justamente es diluir la potencia electoral que pueda tener el opositor que es permeable al discurso de mano dura, ponele, ¿no? Más allá que Bernie para muchos nos parezca bastante circense en su Fuiste noble. comunicación. Claro. No, lo digo con criterio de análisis del discurso. Hay discursos que están dirigidos a un público que es permeable. Es que hay gente que dice, a ver, no es casualidad que en los últimos casos, por ejemplo, cuando desapareció este chico Fernando y apareció muerto, recordalo, la madre se abrazó a Bernie. O sea, Bernie termina generando esa impronta paternalista que es bastante frecuente en la necesidad que tiene el electorado. Y eso es una preocupación, no es solamente para un análisis político respecto de lo que quiere la ciudadanía, es la carencia, la ausencia que hoy la mayoría de los argentinos tienen respecto de lo que les pasa. O sea, hay una necesidad de un paternalismo crónico que viene arrastrándose de hace décadas y pareciera que si vos no tenés el político con esa impronta, no podés construir un diálogo racional en política. Y Bernie eligió ese camino y ese ímpetu para mostrarse como un candidato dentro de la coalición del Frente de Todos y obviamente amparado por Kicillof y por Cristina. O sea, Kicillof está acatando órdenes del Instituto Patria con Bernie, no es casualidad. Recordemos que Bernie es el que estuvo a cargo de enchastrar la escena del crimen de Nisman. Sí, correcto. No hay demasiado más que explicar, ¿no? No, ya no. Bueno, Pablo, ya con eso cerramos y dijimos todo. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco, como siempre, por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Martín. Nos vemos. Abrazo gigante, hasta luego. Chao, chao.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Salís de tu casa por animales, todo siempre en la calle de vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Estamos en el tercer y último bloque de Zoom con Jorgelina Cosgravar, es concejal por Juntos por el Cambio, licenciada en Psicología. Buenas tardes, Jorgelina. Buenas tardes, Martín. Un gusto. Un gusto y un placer, y te agradezco por tu tiempo y por permitirme hacerte esta nota. Gracias a vos. Bueno, la primera pregunta, yo te había contactado para hablar de un tema, pero quiero llevarte a algo más actual, el tema Maya. Y quisiera tu opinión como psicóloga, como licenciada, de lo que sucedió. No en lo policial, sino en el aspecto social de esta chica, de esta familia, y bueno, de muchas mayas que hay en nuestro país, lamentablemente. Mira, del caso puntual no podemos decir mucho porque no conocemos las características digamos, de la situación, del entramado social, familiar, y a lo mejor sería imprudente hablar puntualmente del caso. Sí podemos hacer algunas generalidades y relacionarlo con la política y con la función del Estado y demás. Hay muchas, como vos dijiste, lamentablemente hay muchas mayas, no solo en ciudad, sino en provincia y en distintos lugares del país. La pobreza es distinta en distintos lugares y tiene distintas características de acuerdo al entorno, a la marginalidad y demás. No es lo mismo a veces la pobreza que podemos ver en el norte y que se está conociendo y difundiendo tanto en estos momentos, a la que podemos ver en determinadas villas y lugares del conurbano, a la que se puede ver en gente que está en situación donde tiene además
el agregado de las adicciones y a veces un entorno social mucho más complicado o alguna enfermedad mental también. Entonces, es muy complejo a veces poder hablar o hacer un diagnóstico o un panorama general. Sí es verdad que trabajar con adicciones es complicado porque a veces, o sea, es muy difícil que quieran salir de esa situación y yo voy a decir algo que no se condice con el discurso en general buenista y de mirada piadosa que hay en general. Todos quisiéramos, yo quisiera que no haya más mayas, que no haya gente en situación de calle, pero a veces sucede que hay gente que es muy difícil sacarla de ese entorno. Sí creo que se debe actuar sobre los menores, eso sí, porque ahí el Estado tiene que tener una función de protección, que si el adulto, ya sea por propia voluntad o por el motivo que sea, quiere seguir en esa situación, el Estado debería actuar con los menores y ser duro en ese sentido, duro en el sentido de contundente y llevar una política adelante que a ese menor le permita desarrollarse el día de mañana. A veces las situaciones, si hay una enfermedad mental, también habría que actuar viendo cómo a esa persona se la puede asistir, a veces no se la puede curar. Si hay una adicción, hay que ver hasta qué punto quiere salir esa persona o no y cómo se la puede asistir. Lamentablemente también la ley de salud mental que se promulgó hace unos años es bastante perjudicial porque no permite las internaciones compulsivas, digamos, o sea, si la persona o no hay voluntad de la persona de internarse, no la pueden obligar. Entonces, digo, hay un entramado también político y legal que es bastante complicado de llevar adelante. Lo que sí creo que desató esto es, bueno, la visibilidad de una realidad que lleva años, décadas, porque evidentemente esta chiquita tiene 7 años, pero viene de una familia, una mamá que parece que vivió en la misma situación y que al caer en las adicciones generó un entorno y una forma de vida muy complicada. Y bueno, no sé las características de este hombre que se la llevó, porque se dijo mucho, se dijo que estuvo preso, parece que también tenía denuncias por abuso, después dijeron que las denuncias no eran tal. Sinceramente yo lo que veo es una situación de marginalidad donde él ofreció llevarla a un lugar que no está bien, digo, no está bien que un señor tome una menor y se la lleve, pero parece que hubo un consentimiento, un acuerdo de que le iba a llevar a pasear. Si es una persona con algún problema mental, a lo mejor en su delirio pensó que la llevaba a pasear y la llevó kilómetros en bicicleta a un lugar donde no sabemos bien a dónde la llevaba. Yo apuntaba más que nada a un análisis de lo social y cómo a veces, y me incluyo, ¿no? A veces como que asimilamos como que está bien ver gente en la calle durmiendo, pidiendo, y que muchas veces también el Estado y la política hace responsable a la sociedad, pero cuando yo, y es mi parecer, creo que los que tienen que estar para cambiar este sistema o para cambiar esto que estamos viviendo hoy son ellos. Entonces, como ese doble juego de, entre comillas, moral, ¿no? A eso me refería. Sí, que no es algo que solamente es de estos años, como decir, sino viene de décadas. Sí, aparte es como que, viste, ahora, empieza el discurso de esto nos interpela a todos, somos todos responsables, y como la culpa es de todos, termina no siendo de nadie. Acá, como vos decís, hay un Estado que, bueno, de acuerdo a los distintos gobiernos, van administrando ese Estado, que es el que tiene, al que se vota para que el ciudadano aporta, o sea, no lo podemos responsabilizar más de lo que ya hace, para que ese Estado administre y pueda generar políticas que le permitan a la gente desarrollarse. Porque eso también me parece que es una discusión que hay que dar, hasta qué punto las políticas que se dicen, yo digo entre comillas, de inclusión social y demás, están dando resultados. Hace 20 y pico de años que llevamos una política adelante de subsidio y asistencia social cada vez más grande y la pobreza sigue creciendo también. Entonces algo está fallando ahí. Yo y ahora sí, decime. Sí, decime. No, decime, por favor. Yo desde mi formación, lo que sí te puedo decir es que una persona, mientras más se la asiste y más se le terminan coartando sus libertades, porque se genera una dependencia, menos posibilidades de desarrollo tiene. La necesidad te lleva
a poder generar recursos para desarrollarte. ¿Y esto qué quiere decir? Yo no estoy diciendo que hay que quitar los planes y dejar a la voz de Dios a todas las personas. Absolutamente no. Yo sí creo que hay que diferenciar entre las personas que necesitan asistencia permanente, que pueden ser el caso de incapaces, de personas con algún tipo de patología, los niños que están en una situación donde el entorno no puede hacerse cargo. Además, ahí el Estado sí tiene que actuar con una actitud paternalista. Pero en el resto de la población lo que hay que hacer es generar una asistencia coyuntural con la posibilidad de que esas personas se independicen, puedan encontrar sus recursos, puedan encontrarse con sus propios deseos y puedan generar sus propios recursos, lo reitero, para poder generar desarrollo en su propia vida. Está claro y ya está demostrado que la política asistencialista como única medida no dio resultado, al contrario, lo que generó es más pobreza. Y ahora te traslado todo esto a la gestión Mayra Mendoza. ¿Cómo va esa gestión? Ya, me cuesta. ¿Cómo está esa gestión? ¿Está haciendo algo realmente o es pura, como se ve en redes y demás, pura propaganda y pura militancia? Mira, yo siempre digo que es una intendente militante, a lo cual muchos de sus fans, porque se manejan como un grupo de fanáticos de sus funcionarios y demás, responden que está bien militar. Yo creo que cuando vos asumís una responsabilidad pública a través del voto, por más que no te haya votado toda la población, vos gestionás para toda la población. Ya correcto, no podés utilizar los recursos del Estado para militar. Y Mayra lo que está haciendo en Quilmes es eso, utilizar los recursos del Estado para militar. Lo hizo, mira, yo te cuento, en la época que acá era intendente el Barba Gutiérrez, ella estaba a cargo del ANSES con la Cámpora y hacían los operativos en los barrios más humildes con las remeras de la Cámpora o con propaganda política de acuerdo al año, la elección y quién era el candidato. Lo hizo siempre, no distinguen partido político de gobierno o lo distinguen y lo utilizan igual. La gestión, somos noticia todos los días por algún hecho de inseguridad. La inseguridad, aparte, está con características cada día más violentas en Quilmes y en lugares donde antes, dentro de todo, todavía no había llegado ese nivel de inseguridad, las motos andando por las veredas y robando, ha llegado a todos lados, digamos. Acá ya en Quilmes no tenés lugares más inseguros que otros. Eso lo vemos y lo vemos en televisión, somos noticia todos los días. Después, situaciones como la de Maya se ven acá en Quilmes, y yo vivo, Martín, en el centro de Quilmes, y tenés chicas con bebés recién nacidos tiradas en el piso pidiendo en distintas esquinas. Después sigo teniendo contacto con organizaciones sociales que están en los lugares periféricos de Quilmes. Quilmes, no sé si sabrás, tenemos, al menos en el 2015, cuando asumió la gestión de la que participé, se contabilizaron 103 villas y asentamientos. 103. Más grandes, más chicos. Tenemos una de las villas más grandes del país, que es Villa Itatí. Y en estos lugares, que yo sigo teniendo contacto con algunas organizaciones, siguen llevando adelante su actividad social a pulmón, porque te dicen que no les llega asistencia, o que saben que la asistencia llega a los lugares donde se milita. Y tengo entendido que también hay problemas internos porque en algunos lugares ni siquiera estaría llegando. Claro, y el dinero que le corresponde gastar en eso lo gasta en hacer propaganda en el cumpleaños de Néstor con póster. Claro, pintando murales. Es una gestión de militancia, de foto y de propaganda, es proselitismo. Porque la verdad que a la gente no le cambia la vida un mural de Néstor en homenaje, digamos, y sí le cambiaría la vida un proyecto relacionado a la seguridad que sea ambicioso a corto y a largo plazo, poder bajarle los impuestos también a los comerciantes que se ven agobiados,
la gente con el tema de lo que es la estructura en general de la ciudad quedó completamente paralizado, no hay avances, no hay asfaltos, no hay absolutamente nada, y hay lugares incluso donde están denunciando algunas organizaciones sociales, ya sean sociedades de fomento, clubes, que se les está queriendo meter la cámpora y se les está metiendo adentro y están haciendo desastre porque están dejando sin actividad lugares donde los chicos realmente utilizan esos lugares para hacer deportes y demás, y bueno, está haciendo lo mismo que hicieron durante los 12 años anteriores. Quilmes está complicado. El tema vacunas. Quilmes fue una en provincia de Buenos Aires que más vacunas recibió, quien menos vacunó. Bueno, vacunó a gente que no tiene que vacunar. ¿Dieron algún tipo de explicación? ¿Se dijo algo? No salieron a dar explicaciones, niegan, digamos, como que lo atribuyen a campaña política. De entrada, tuvimos gremialistas en Quilmes que se vacunaron y lo publicaban en sus redes. Te estoy hablando de principios de enero, cuando todavía no es que se había abierto un poco más la convocatoria ni nada, sino que era escandaloso, lo publicaban en sus redes, salían incluso en los medios, que cuando salta lo del vacunatorio VIP, de hecho yo empecé a publicar todo lo que yo tenía guardado al respecto, porque había cantidad de funcionarios y gente que no se tendría que haber vacunado y se había vacunado. Pero no hay explicación y hay relato, porque como bien vos decís, es uno de los lugares que recibió vacunas y sin embargo que tiene el menor, estamos creo que en el puesto 47 en la provincia de Buenos Aires. Sí, estadísticamente es el que más vacunas recibió de provincia de Buenos Aires y el que menos vacunó, por eso te hacía referencia a la pregunta. Sí, teníamos hasta hace 2 semanas, salió el mismo secretario de Salud de Quilmes en una nota confirmando que teníamos el 50% del personal de salud vacunado. O sea, él mismo lo dijo. Entonces, cuando vos todavía no tenés vacunado a todo el personal de salud, que es el que está más expuesto a la carga viral y a su vez es el que más vas a necesitar cuando venga una segunda ola en el invierno, y vos seguís vacunando militantes, funcionarios, con excusas que son, Martín, ridículas, porque no sé, el área de zoonosis, que es el que se encarga de castrar y vacunar, que dicho sea de paso, entre paréntesis, está funcionando pésimamente mal, cambió muchísimo durante esta gestión. El área de bromatología, que sabemos, bueno, la función que tiene, digo, como esas áreas dependen de salud, lo que hicieron es llamar, y se vacunaron chicos, gente que tiene 20 y pico, 30 y pico de años, que no tiene ningún riesgo de salud, con la excusa de que pertenecen a salud. No pertenecen a salud, que formalmente su área pertenezca a salud no quiere decir que sean médicos o personal de salud o enfermeros que están en la primera línea de batalla expuestos al virus. Bueno, y si luego vacunó a telemarketers diciendo que eran parte del personal de salud y eran gente que atendía el teléfono. Exactamente, bueno, va en esa línea. Va en esa línea la gestión con las vacunas. La última, para ir cerrando, leí por ahí que te habían amenazado y que estabas llevando adelante una causa. Sí, decidí denunciarlo. Bueno, yo tengo mucha actividad en redes sociales, imagínate que ese tipo de comentarios recibo habitualmente. Me extrañó porque fue cuando yo denuncié, publiqué en redes cómo era la cola en los vacunatorios de acá de Quilmes, que también había cola de 4 cuadras, abajo el rayo del sol y demás. Me retuiteé a una persona diciéndome que me dedique a cuidar a mi madre, que andaba en una bicicleta con determinadas características. Me pareció raro porque las características coincidían. Entonces dije, bueno, a ver quién es, ¿viste? Si es un loquito del barrio que se hizo el vivo, nada más. Entonces empecé a averiguar, bueno, resumidas cuentas, doy con que este muchacho es hijo de un funcionario, de un subsecretario, el subsecretario de Medio Ambiente de Mayra, y después también me entero que él también trabaja en el área de donde están las cámaras de seguridad, ¿no? La casta política. El área de monitoreo. Claro, lo que me pareció más grave, porque una persona con semejante nivel de agresividad, aparte de impunidad, porque esto de amenazar o advertir públicamente a un opositor, simplemente en un contexto político, de esta forma, alguien que tiene acceso a las cámaras de seguridad de Quilmes, digo, es un peligro. Entonces, bueno, ahí me asesoré y decidí, la verdad nunca denuncié nada de esto, pero en este caso me pareció que era necesario, porque si me lo hacen a mí, imagínate un vecino a veces que quiere denunciar algo, en qué situación se encuentra, ¿no?
Entonces, bueno, sí, lo hice Mm, y ahí Sí. estoy. Está en curso entonces la denuncia. Sí, la hice en la fiscalía. Yo, de hecho, esto pasó un martes, yo les di tiempo, lo publiqué en redes, sin dar el nombre, les di todo un día, o sea, hasta el jueves, esperando, digo, a lo mejor el padre me llama, a lo mejor se contactan, a lo mejor hacen un descargo público. Mi intención era que reflexionen y que se den cuenta que no es la forma de hacer política, menos un chico de 21 años. Como vi que esto no pasaba, al contrario, dieron de baja sus redes y demás. Bueno, la denuncia la hice el jueves en la fiscalía, ese jueves, y sí, me la tomaron, está en curso. Bueno, entonces esperemos que la justicia actúe como tiene que actuar. Jorgelina, te agradezco por tu tiempo. Por Bueno, favor, estamos en Martín, te agradezco contacto a vos. nuevamente. Te Un agradezco a vos beso por y el buena espacio. semana. Igualmente para vos, Bueno, gracias. hasta luego. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con el último bloque de Zoom. Bueno, tuvimos otro gran programa de Zoom. Les deseo un buen jueves, un mejor fin de semana. Muchas gracias, Leo, como siempre, haciéndome el aguante de estudios. Los dejo con la programación de Radio Arroba. Que tengan un excelente jueves. Hasta el próximo.